Vivir sin miedo. Atrévete a comenzar de nuevo. Sergio Fernández. Es preciso ponernos brevemente de acuerdo. Una mañana nos regalaron un conejillo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Eduardo Galeano. En una ocasión le preguntaron a Einstein qué haría si le dijera que la Tierra iba a ser destruida en 60 segundos. Contestó que emplearía los primeros 59 segundos en hacerse una pregunta y el segundo restante en responderla. El águila es un ave que puede llegar a vivir 70 años, aunque para poder llegar a esa edad tiene que pasar antes por un difícil proceso. En torno a sus 40 años, sus uñas se vuelven blandas. Su pico empieza a estar demasiado deteriorado y le resulta difícil volar con unas plumas que se han hecho pesadas. En ese momento, el águila puede dejarse morir o atravesar un proceso de transformación que dura en torno a 5 meses. En este trascendental cambio, el águila se retira a su nido ubicado en lo alto de una montaña. Allí golpea su pico contra la pared hasta que consigue arrancarlo. Después espera que el pico le vuelva a crecer y con este se arranca las uñas. Cuando las uñas le crecen de nuevo, las emplea para arrancar las plumas. Entonces aún tiene que esperar a que las plumas le crezcan de nuevo antes de poder volar. Después de superar este proceso de renovación, el águila puede disfrutar de otros 30 años de vida. Vivimos en un momento de la historia apasionante y decisivo, un periodo de cambios exponenciales en lo económico, en lo social, en lo personal y en lo espiritual. Pero también es un momento en el que si queremos salir adelante tenemos que hacer como el águila, atravesar un profundo proceso de transformación. Los cambios que estamos experimentando no tienen precedentes en la historia de la humanidad, y para poder afrontar esa situación necesitamos una nueva manera de mirar la realidad, un nuevo paradigma. De la misma manera que para poder sobrevivir el águila se desprende de su pico, sus uñas y sus plumas, nosotros debemos desprendernos de las costumbres, ideas, tradiciones y temores que nos causan infelicidad y que no nos permiten vivir la vida que soñamos. Aquellas personas que hagan ese tránsito y se deshagan de sus viejas creencias, afrontarán esta nueva etapa en la que estamos entrando con energía renovada. Aquellas personas que se aferren a su pico encorvado o a sus plumas pesadas no dispondrán de la fuerza ni de los medios para continuar volando. Ignoramos cómo será el mundo dentro de 5 años, más aún dentro de 20 años. Lo que sí sabemos es que será muy diferente a como es ahora. También que los valores y principios para vivir con paz interior y para lograr la felicidad han sido y seguirán siendo los mismos. La clave, por tanto, reside en conocer y aplicar estos principios, y uno de los medios más reveladores para obtener este conocimiento y para conducirse sabiamente en la vida es la capacidad para formularse las preguntas adecuadas. De esto trata este libro. Hay un texto de Suryu Suzuki que me parece especialmente revelador. Dice así: nos volvemos sabios haciendo preguntas, y aun si estas no son respondidas, nos volvemos sabios, porque una pregunta bien hecha lleva su respuesta en la espalda, así como un caracol lleva su caparazón. Creo profundamente en el poder transformador de la pregunta. Tengo más fe en las buenas preguntas que en las buenas respuestas. Me gusta la frase de Benedetti que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente cambiaron todas las preguntas, porque sintetiza esta situación actual que vivimos en la que tantas personas se encuentran perdidas, en parte porque no se formulan las preguntas adecuadas. Una pregunta apropiada encierra el potencial para cambiar el futuro de una persona para siempre. Por eso cada capítulo de Vivir sin Miedos le plantea una pregunta. Son las preguntas que pueden cambiar su vida. La vida siempre sucede de dentro hacia afuera. Por eso cada una de las preguntas de Vivir sin Miedo está dirigida a usted, a lo que usted puede hacer. Si es de los que piensa que las cosas tienen que cambiar ahí afuera para que usted pueda ser feliz, este libro le decepcionará. Regálelo. Ahora aún está a tiempo. Ahora bien, si está dispuesto a asumir y ampliar su parte de responsabilidad,
Le doy la bienvenida al viaje que ahora comenzamos. Comprobará que este libro pone el acento en la necesidad de encontrar algo que le trascienda y que le haga sentirse bien. Y una vez encontrado ese qué, también hay que saber cómo convertirlo en realidad. Mi compromiso es compartir con usted las preguntas, las fuentes y las anécdotas que le faciliten la inspiración necesaria para llegar hasta ese lugar donde vivir plenamente y sin miedo. Le deseo coraje para emprender el viaje hacia ese lugar, ánimo para seguir si ya ha comenzado y la sabiduría necesaria para poder disfrutarlo si ya lo ha encontrado. Capítulo 1. ¿Por qué no se suicida? ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco te importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Alicia en el País de las Maravillas. Desde muy joven me ha llamado la atención algo que nos sucede a los seres humanos con relativa frecuencia. Nos preocupamos demasiado del cómo. Yo, sin embargo, creo que lo único que importa es el qué. Solo con el qué, muy claro, merece la pena pasar a trabajar el cómo. De hecho, con un qué bien definido, el cómo se presenta mucho más fácil de concretar. Si ha tenido la fortuna de contar con un qué poderoso entre las manos, sabrá de qué le hablo. El cómo se convierte en algo irrelevante, secundario, y sin embargo, como en Alicia en el País de las Maravillas, nos preguntamos por el camino a seguir sin tener bien definido el destino. Frases como, ¿es fácil conseguir esto? ¿Tiene salida esa profesión? O apenas tengo posibilidades, no son más que frases sin ningún sentido cuando se vive desde el qué. Una de las lecturas más influyentes en mi manera de estar en el mundo ha sido El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, posiblemente uno de los libros que más he regalado. Este psiquiatra, prisionero en varios campos de concentración, es el creador de la logoterapia. Logos significa sentido o propósito en griego. La logoterapia es, por tanto, la terapia del sentido y se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de este por parte del hombre. Viktor Frankl, con el objetivo de ayudar a sus pacientes a que encontraran cuál era el sentido de su vida, les preguntaba, ¿por qué no se suicida? La respuesta a esa pregunta daba a los pacientes una indicación de cuál era para ellos el sentido de su vida. Los ayudaba a encontrar ese qué. Una de las preguntas cardinales que tenemos que formularnos como seres humanos es la de cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra misión, cuál es el sentido de nuestra vida, qué es lo que evita que nos suicidemos. Y es preciso hacérsela una y otra vez, hasta que sintamos con certeza que sabemos a qué hemos venido a este mundo. Dedique todo el tiempo que sea necesario a averiguar la respuesta. Pruebe a realizar otras tareas, a desempeñar otros trabajos. Estudie lo que haga falta, investigue, practique el ensayo y error tantas veces como sea necesario, porque se está jugando algo muy importante. Puede que en este momento tenga que pagar la hipoteca o que esté ocupado con otros asuntos. Sin embargo, es un tema importante y eso significa que antes o después tendrá que dedicarle la atención que requiere. Sé que a veces puede dar pereza o incluso miedo, pero preste atención a este asunto porque es uno de los pocos a los que verdaderamente hace falta atender para poder llevar una vida plena y significativa. Creo que el fin último de la vida es ser felices. También que no se puede vivir feliz sin haber hecho un trabajo personal sobre esta pregunta. Es posible que no encuentre la respuesta hoy o mañana. No nos engañaremos, a lo mejor le lleve años. Este ha sido al menos mi caso, pero si persiste, acabará por encontrarla. Y aunque no lo hiciera, el mero hecho de saber que está en el camino le dará una perspectiva de la vida completamente diferente. Vivirá desde la honestidad, desde la valentía y desde la conciencia, y eso lo cambia todo. Durante mucho tiempo estuve convencido de que definir los objetivos
era imprescindible para cualquier persona u organización. Hoy lo sigo creyendo, pero con algún matiz. La experiencia me ha demostrado que unos objetivos mal formulados, es decir, no acordes con la esencia y los valores, pero sobre todo con la misión de la persona u organización, acaban por distraer más que por iluminar. Por eso, como entrenador personal, soy más partidario de focalizar mi energía en facilitar que la persona sintonice con su yo más profundo, con su esencia divina, con ese potencial que cada persona, por el mero hecho de serlo, lleva dentro. Escuchar a su ser más auténtico facilitará la tarea de encontrar un camino lleno de significado en la vida. Facilitará la tarea de encontrar un camino lleno de significado en la vida.